Hay una gran diferencia, como yo siempre digo, entre hablar y conectar. Muchas veces conocemos personas que manejan mucha información, pero que no logran llegar al público. Muchas veces creemos que si tengo miedo a la hora de hablar en público, lo hago mal, cuando el miedo es importante. Yo cada vez que doy una charla, cada vez que voy a hablar en público, siento ese miedo y ese nervio. Y ahí nace esto del elevator pitch, que es saber contar tu idea, tu proyecto o tu perfil profesional en pocos segundos. El que no se visibiliza pierde muchas oportunidades. Hoy día estamos en el mundo de la visibilidad. Bienvenidos a Talentópolis, el podcast sobre el futuro del trabajo. Soy Andrés Cardemil, fundador del grupo de empresas HumanNet, y te invito a explorar el fascinante universo de las tendencias laborales del mañana, en donde en cada episodio conversaremos sobre la actualidad, retos y desafíos que están revolucionando la forma de trabajar en todo el mundo. Descubramos juntos el futuro del trabajo. Hoy tenemos un tema fascinante, un tema realmente que está muy en tendencia y tiene mucho que ver con lo que está pasando en el mundo de las organizaciones, de las relaciones humanas. Vamos a conversar acerca de la importancia de saber comunicarse bien, de saber expresarse. ¿Cuán importante será saber transmitir adecuadamente un mensaje a la hora, por ejemplo, de enfrentar una crisis? O a la hora de liderar un equipo de trabajo? O a la hora de poder realmente afianzar una cultura en la cual haya más confianza a la hora de integrarse los miembros. Y para eso estamos con una invitada que ha desarrollado este tema de manera fantástica. Macarena Saavedra, periodista, comunicadora por excelencia y muchos años de experiencia en televisión, en los medios, en el ámbito público y privado, con una especialización en oratoria en España y experta en cómo entregar herramientas a la hora de comunicarse de manera efectiva. Macarena, muchas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación. Estamos felices de contar contigo hoy. Y bueno, antes de empezar, quería desearte un feliz año 2024, que este año venga con todo el power, la energía, que nos vaya bien y que podamos contribuir a la gente. Para ti también, Andrés, estoy muy feliz de estar acá. Muchas gracias por esta invitación. Y feliz año, por supuesto, que sea un año increíble para todos. Y muy feliz de estar aquí para compartir y para hablar de este tema tan importante que es hablar en público, la comunicación. Totalmente. Y bueno, en ese sentido quería también, un poco para introducir, decir que hoy en día estamos rodeados de tecnología, de la inteligencia artificial, incluso de repente hasta un avatar te puede decir algo. Y con todo este avance que estamos viendo, yo me preguntaba, bueno, ¿por qué tú en un momento dado decidiste pasar de los medios de comunicación, de la televisión, pasar a dedicarte a ser coach, a ser entrenadora, a decir cómo va a ser, cómo yo puedo entregarle a los demás tu conocimiento, tu know-how? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo fue cuéntanos un poquito de tu trayectoria? Fíjate, Andrés, que yo trabajé 10 años en el programa Buenos Días a Todos, de Televisión Nacional. Buenos Días a Todos, el matinal de Chile. Sí. Y antes había trabajado también en Canal 4, La Red, Megavisión. Pero principalmente cuando estaba en el Buenos Días a Todos, yo tenía que entrevistar día a día a personas de diferentes ámbitos. Ministros, profesionales, gerentes. Y me acuerdo que siempre me pasaba que habían personas que tenían mucho conocimiento, pero que cuando se prendía la cámara y yo los entrevistaba, algo ocurría que no conectaban. Y yo me acuerdo que llegaba a la oficina y mi jefe, el Tata Díaz, me decía, Maca, ¿cómo se llama el que entrevistaste en la mañana? ¿Andrés Cardemil? ¿Andrés Cardemil, Maca? Anótalo porque no lo vamos a volver a entrevistar. Esto es simple coincidencia contigo, Andrés. Y claro, yo le decía, Tata, pero démosle otra oportunidad. Realmente es una persona que a lo mejor se puso nerviosa. No, Maca. Y también me pasaba lo contrario. Oye, Maca, qué bien, Andrés Cardemil, anótalo para poder entrevistarlo en otras ocasiones. Y
eso me hizo pensar de que había algo con el tema de la comunicación y yo quería estar al otro lado. Que toda esa experiencia de yo haber entrevistado a tantos voceros día a día, yo podía especializarme para que esas personas que tenían conocimiento pudieran conectar con su audiencia. Y eso es al final lo que hice todos esos años. Después me fui a especializar a España y también estuve en el gobierno trabajando con ministros de Estado, voceros, me tocaron las más grandes crisis. Y ahí también, por supuesto que es importante comunicar y hablar en público. Y en ese sentido, cuando tú dices comunicar, te he escuchado, he visto en algunos de tus videos, qué sé yo, que están en red y por lo demás son muy buenos. Esto de comunicar es conectar. ¿A qué te refieres tú cuando dices conectar? Porque comunicar uno podría decir hablar, expresarse, lograr esa conexión. Estoy interpretando que te refieres a que hay un link, un gancho, algo pasa a la hora de estar comunicándose con otro. Claro, totalmente. ¿Cuál es la diferencia? Hay una gran diferencia, como yo siempre digo, entre hablar y conectar. Las personas creen que conectar es simplemente, oye, yo hablo en público, no me pongo nervioso y manejo mucha información. Y con eso no basta. Porque muchas veces conocemos personas que manejan mucha información, pero que no logran llegar al público. ¿Y cómo se conecta? Con varias cosas. Primero que nada, con la preparación. O sea, yo a la hora de dar una entrevista, a la hora de hablar con mi equipo de trabajo, tengo que conocerlos, tengo que saber, a ver, es muy distinto si tienen 20 años, son todos jóvenes o tienen 70. Yo tengo que llegar con ejemplos diferentes, adaptarme a la audiencia. Después se conecta con la comunicación no verbal, que es la gran olvidada de la comunicación. Tan importante como lo que decimos es cómo lo decimos. Porque si yo digo, oye, estoy súper contento de estar con este equipo de trabajo, por supuesto que el equipo de trabajo no te va a creer. Se conecta con la sonrisa, con una buena voz, ya te decía, con adaptarme a la audiencia, con la preparación. Se conecta también con un buen inicio, con un buen cierre, con un buen mensaje. Fíjate, cuando hablamos de organizaciones, cuando queremos dar malas noticias o buenas noticias, qué importante que ese mensaje sea consistente y sea claro, porque a las personas nos encanta la claridad. El cerebro humano le atrae la claridad y rechaza la confusión. Yo cuando escucho a alguien que me habla en difícil o se va por las ramas, el cerebro humano automáticamente desconecta. Así somos. Sí. Entonces, esas cosas y muchas otras más, por supuesto, hacen que una persona pueda conectar. Totalmente. Y no tan solo estoy muy de acuerdo contigo, sino que quiero reafirmar el hecho de que el 75% de la comunicación humana es no verbal. O sea, este cuerpo, este organismo está, hay algunos autores que dicen que está diseñado solo para comunicar. Tenemos 2 ojos para mirar al frente, 2 orejas, una boca, en fin. La gesticulación, el tono de voz, la impostación, la postura corporal, todo comunica. Y ahí está el axioma de la comunicación, que es imposible no comunicar. Entonces, reforzando lo que tú estás diciendo, Macarena, a mí también me ha tocado ver en estos años como consultor, como coach, la importancia que tiene ese cómo, más que el qué se dice. Y es ahí donde quiero llevarte en una gran pregunta que tengo, y que un poco al principio lo dije para decir por qué estamos viviendo en este mundo de transformación digital. El ser humano hace cosas que no va a hacer nunca un robot, ni una máquina, ni la inteligencia artificial. Pero hoy día están los avatars. Alguien podría decir, para comunicarse, bueno, hoy día puedo poner un avatar y va a dar un mensaje en qué. Pero en ese cómo, ese touch, ese sabor, ese toque, esa mirada, esa forma de expresarse, no lo va a lograr, Claro. no lo va a lograr esa máquina quizás. Totalmente, o sea, nada va a reemplazar la comunicación humana. El otro día estaba viendo un foro que se estaba hablando de la marca personal, cómo podía influir la marca personal, todo esto de la inteligencia artificial. Y la conclusión es que nada va a reemplazar lo humano. Fíjate que estamos en la era de la poca atención. O sea, las redes sociales nos vinieron a cambiar todo, la inteligencia artificial también. Entonces, en poco tiempo, uno se hace una impresión del otro. No tenemos paciencia. En pocos minutos queremos saberlo todo, queremos entender determinadas situaciones, y ahí está la importancia de que en poco tiempo sepamos entregar
un mensaje claro. Y por supuesto que la inteligencia artificial llegó para quedarse, pero no va a reemplazar lo que sucede con la comunicación no verbal. Tú lo decías recién, Andrés, antes de que nosotros hablemos, una persona antes de abrir la boca, en una entrevista de trabajo, por ejemplo, tú ya al ver a una persona entrar, ya te haces una idea de la persona. Claro. De repente a veces somos rápidos para juzgar Sí. y dijiste una cosa que me parece clave, que eso que no tenemos paciencia. Y no tenemos paciencia quizás porque estamos tan rodeados de tantos estímulos, Estímulo. informaciones, que claro, queremos ir rápido, queremos decir, y ahí nos sale mal. Y ahí me parece que es clave lo que tú estás haciendo, lo que tú estás aportando a la hora de entregar tips, entregar herramientas para comunicarse mejor, para expresarse mejor. Pero mucha gente podrá opinar o decir, oye, a ver, momento, si ser un buen comunicador es un talento, una habilidad natural que alguien puede tener. O el ser un buen comunicador, ¿se nace o se hace? Buena pregunta. ¿Se puede aprender? Buena pregunta, Andrés, porque hay muchos mitos a la hora de hablar en público. Y uno de los grandes mitos es, oye, esta persona nació con ese don de la comunicación. Don de la palabra. Con el don de la palabra, ¿sí o no? Que uno está como en un cumpleaños, Claro. oye, tú habla para acá, por favor, que tú tienes el don de la palabra. Claro. Y no necesariamente. Hay personas que nacen quizás con habilidades especiales, pero todo se puede desarrollar. Y hoy día, que estamos en el mundo de la visibilidad, Andrés, no nos podemos permitir no comunicar. Entonces, mi recomendación es, aprende a conocerte, porque todos comunicamos de una manera diferente. Yo no puedo comunicar igual a ti o tú igual a otra persona y todos tenemos fortalezas únicas. Esto es súper importante porque de repente tenemos la creencia de que para comunicar bien hay que ser o divertido o histriónico y hay personas que conectan con una pausa, con un silencio bien utilizado y ese es su sello, que es totalmente distinto al mío, que yo he tenido que desarrollar eso. Entonces fíjate que, volviendo a tu pregunta, todos podemos hablar en público y lo más importante es que lo hagamos desde nuestro sello personal, porque si yo voy a tratar de hacerme la divertida y no lo soy, no me voy a sentir cómoda y no lo voy a hacer bien. No va a salir natural, no se va a notar. Oye. Como que se percibe cuando tú realmente estás siendo auténtica, auténtico y estás queriendo decir algo, eso se capta y eso tiene que ver con justamente lo que hablábamos, lo humano. Exacto, mira, fíjate que cuando yo trabajaba en el Buenos Días a Todos, yo no salía en cámara. Y me acuerdo que un día mi jefe me dijo, Maca, hay una posibilidad de prueba de cámara. Porque necesitamos una reportera para el Buenos Días a Todos. Imagínate, el Buenos Días a Todos, ser reportera era como lo máximo en ese momento. Ya. Y me acuerdo que me dijo, pero vas a hacer la prueba de cámara con un compañero que se llama Álvaro. Yo miré a Álvaro y dije, cero posibilidad de que yo quede en este puesto. Porque yo miraba a Álvaro y era totalmente distinto a mí. Álvaro era una persona que comunicaba con mucho dato duro, con mucha información. En cambio, yo era totalmente distinta. Era más del lado de la empatía, me gustaba mucho contar historias. Y fíjate que cuando hicimos la prueba de cámara, me acuerdo que mi jefe me dijo, Maca, tenemos la prueba de cámara, tu prueba nos encantó, así que vas a ser la próxima reportera del Buenos Días a Todos. Pero Álvaro también quedó para este puesto. Vamos a tener a dos noteros, porque necesitamos los dos estilos para el programa. Qué bien. ¿Por qué te cuento esto? Porque al final muchas veces se nos olvida mirar cuáles son nuestras fortalezas. Claro. Y también esto está muy ligado con la marca personal. Cuando aprendemos a visibilizar con lo buenos que somos, con eso en que destacamos, naturalmente encontramos nuestro lugar. Dijiste una cosa que me parece esencial, Macarena, y tiene que ver con esto de conocerse mejor o más a sí mismo respecto de cuáles son tus habilidades, tus talentos, tu estilo quizás. Y me imagino que ahí puede haber alguna llave, que algo he visto también de tu mensaje en tus videos, cuando enseñas a la gente cómo expresarse con pequeños tips, y que tiene que ver, me pareció escucharte alguna vez que tú decías que tú eras tímida y que sentías Sí. que no hablabas bien en público y sin embargo hoy día te sorprendes Me dedico a esto. verte enseñando a los demás. Sí. Entonces, esto del se nace o se hace, que se puede aprender, no tan solo yo quiero decirle a la gente que aquellos que creen que no se puede, tienen que animarse, se puede aprender y puedes convertirte en un experto. Y para eso, ¿qué tips o qué cosas esenciales pudieras decir tú como
en primer lugar, conocerse a sí mismo, dijiste, Claro. contar una historia. Hay llaves que tú puedas a lo mejor mostrarnos algunas. Vamos a ir avanzando en eso, pero Sí. quiero... Es importante conocerse porque, por ejemplo, si yo me doy cuenta de que soy una persona que me pongo muy nerviosa al empezar, cada vez que, al empezar una charla o al dar una entrevista o hablar en público, me voy a preparar con un buen inicio y me voy a preparar quizás el doble. O sea, claro, el conocimiento ayuda a ir reforzando cuáles son las cosas que tú quieres ir reforzando en tu comunicación. Si tú te das cuenta, por ejemplo, que tú conectas con el humor es fantástico a la hora de hablar en público. Entonces lo vas a utilizar y quizás vas a utilizar al principio, vas a partir con algo que realmente ¿Un conecte, chiste? un chiste, no sé si Una un talla. chiste, porque hay que tener cuidado con los chistes, Sí, pero si realmente tu fortaleza es esa, Sí. te vas por ahí. de acuerdo. Y tips, claro, hay mucho. El primer tips para mí es dejar de pensar en uno y pensar en la audiencia. Cuando yo estoy pensando en cómo me veo, en que me tengo que ver perfecta, en que necesito el reconocimiento del otro, en que necesito el aplauso, voy a dejar de disfrutar y por ende de conectar. En cambio, si yo de pensar en mí pienso, oye, ¿qué necesita mi audiencia? Tengo un mensaje, pero clave, importante. ¿Cómo los puedo ayudar? Cuando tú cambias el foco, empiezas a disfrutar y el miedo también va a quedar poco a poco atrás. El miedo. El miedo, porque, oye, ¿tú sabías, tú que vives gran parte de tu vida estás viviendo en Estados Unidos, que en Estados Unidos se dice que después de la muerte, hablar en público está considerado, pero el gran temor de los norteamericanos. Imagínate, hablar en público es una de las cosas que más miedo, más ansiedad provoca en el ser humano. Y es lo que más necesitamos reforzar y practicar. Bueno, y el miedo es una de las emociones básicas, una de las 5 emociones básicas, junto con la alegría, la rabia, qué sé yo, la tristeza. Pero esa emoción, que también es una manera instintiva de protegerse frente al peligro, algunos lo van a decir desde la psicología positiva, pero ¿cómo se puede manejar ese miedo, tomando lo que tú dices, o gestionarlo? Me pareció escucharte una vez. ¿Cómo Mira, gestionas tú eso desde, primero prepararse, como dijiste, entenderlo, para que quede atrás y empezar a disfrutar? Que ese cambio me parece muy seductor. sí, es tremendo. Lo más importante del miedo es saber que tiene beneficio. Lo que tú dices, el miedo te protege, es una emoción básica. Pero muchas veces creemos que si tengo miedo a la hora de hablar en público, lo hago mal. Cuando el miedo es importante. Yo cada vez que doy una charla, cada vez que voy a hablar en público, siento ese miedo y ese nervio. Y te aseguro, Andrés, que tú cuando empiezas un podcast, también estás con el nervio de, ¿o no? Sí, total. Y el día en que dejemos de sentir ese miedo, a lo mejor no va a salir tan bien esa entrevista, esa charla. ¿Verdad? Entonces, lo primero es naturalicemos el miedo. El miedo es importante. El miedo significa que estamos vivos. Yo he trabajado con muchos ministros, con grandes voceros, y detrás de un gran ministro, de un gran vocero, siempre hay un buen comunicador que se prepara y que tiene ese respeto por la audiencia. Yo me acuerdo que trabajaba con una ministra que, oye, Maca, preparemos el mensaje, y lo repetía en voz alta. Eso es importante también, ponerle voz a lo que vamos a decir. Y eso hacía que al final su mensaje saliera perfecto. La preparación. Y tenía miedo. Le dolía la guata, sentía susto, pero eso era importante para mantenerte alerta. De acuerdo. ¿Qué otra cosa podemos hacer con el miedo? Hablarnos bien. El lenguaje crea realidad. Bueno, tú, obviamente que lo sabes, es muy distinto que yo diga, mira, hablar en público es algo que me provoca un poco de susto, pero tengo un mensaje increíble para entregar, me he preparado y hoy día todo va a salir bien. A decir, ay no, qué terrible, lo voy a hacer rápido, ojalá que termine rápido esta charla porque me carga hablar en público y no se me da bien. O sea, es imposible comunicar bien hacia afuera si por dentro nos hablamos mal. Tenemos que hablarnos bien. Cada vez que hablen en público, oye, hoy día me he preparado, tengo un buen mensaje, todo va a salir bien. La respiración, el llegar a tiempo, Andrés. O sea,
Si yo voy a dar una charla, voy a una entrevista, llegar a tiempo, conocer a mi audiencia, conocer el escenario, tener un vasito de agua. Y una vez llegué tarde, fíjate, tenía que dar una charla a muchos jóvenes. Yo siempre llego a tiempo, o una hora antes por lo menos. Y ese día llegué justo. Ya estaba al aire, habían unas personas que ya estaban hablando en un escenario, yo entré, estaba toda la luz apagada, me senté con mi computador, miré para atrás y dije, ¡Ah! Está lleno este auditorio. O sea, ¿qué voy a hacer? Claro. Me llamaron, llego al escenario y literalmente, Andrés, se me vino encima. Mientras los técnicos me conectaban el computador, yo no tenía vaso de agua. Claro. Y se me vino encima, se me trabó la lengua del nervio. No sé si alguna vez te ha pasado, pero es terrible, como que no podía hablar del nervio. Y bueno, esa lección me dijo, Maca, tienes que llegar siempre con tiempo, tienes que ver el escenario, conversar con las personas, y nunca más me volvió a ocurrir. Bueno, si les llega a ocurrir lo que me pasó a mí, por supuesto que yo utilicé un truco que hago muchas veces cuando me ocurre esto, que es lanzar una pregunta. Entonces yo no podía hablar. Esto no era nervio. Sí. No podía hablar, no podía mover la lengua. Apenas me salió, le dije, quiero que me digan, ¿qué conocen del elevator pitch? Yo iba a hablar del elevator pitch a puros jóvenes. Y ahí, como los cabros son súper participativos, me empezaron a responder, perfecto, ¿quién más? Y ahí me empecé a relajar. Lanzar una pregunta. Es un excelente truco que te puede ayudar a destrabar. O a quedarte en blanco. Cuando te quedas en blanco también, lancemos una pregunta. Estamos por Zoom. Imagínate, estás en una charla. Tú puedes decir, ¿se ha entendido? ¿Les hace sentido lo que les acabo de decir? ¿Hay alguna pregunta? Total. Andrés, cuéntame a ti qué te ha pasado con el miedo. Mientras recuperas el control y sigues con tu... Me encanta lo que estás diciendo porque además es muy práctico. Y llevándolo un poco al mundo de los negocios, al mundo de la empresa, al mundo de las organizaciones. Nuestro podcast Talentópolis se trata precisamente de ayudar y entregar elementos que contribuyan a un mejor mundo del trabajo y pensando en un futuro del trabajo también. Entonces, con todo lo que nos ha ido comentando Macarena, me pasa a mí que muchas veces veo que hay líderes en las organizaciones, y cuando digo los líderes, bueno, los gerentes, los jefes, los altos directivos, de pronto pueden ser brillantes, personas muy preparadas en lo académico, en lo intelectual o en el conocimiento específico de su área, su materia, pero estaba pensando lo clave, lo crucial que puede significar el aprender a hablar, a dar un mensaje, un discurso a lo mejor de 3 minutos. Cuando tú nos cuentas y dices, haz una pregunta, luego cuenta una historia y luego termina a lo mejor con una enseñanza. No sé, pero ¿cuán importante crees tú, de acuerdo a tu experiencia, lo que te ha tocado ver desde tanto el mundo político, los jóvenes, la universidad, cuán importante es para las empresas considerar, preparar a la gente, a los directivos, en habilidades y en herramientas de comunicación y de oratoria? Mira, esto es tremendo, Andrés, porque yo que llevo 20 años en esto de las comunicaciones, antiguamente solamente aquellos líderes que tenían que estar en los medios de comunicación se preparaban con cursos de media training, los famosos cursos de media training. Pero hoy día las organizaciones han entendido que en todo está la comunicación. O sea, yo hago talleres para equipos de venta, para equipos de trabajo, para personas que tienen que vender una idea, para estudiantes que tienen que salir al mercado laboral a dar una entrevista de trabajo, porque hoy día el que no comunica bien pierde muchas oportunidades. De acuerdo. La diferencia entre vender o no vender un producto, entre quedar o no quedar seleccionado para un trabajo, muchas veces está directamente relacionado con esos pequeños minutos en que tú entregas un mensaje y ahí está la comunicación. Por algo los líderes o las personas que tienen que estar día a día en los medios de comunicación se preparan. Claro. Porque entienden de que la audiencia se hace una idea de ti en pocos minutos o segundos, en realidad. Bueno, y ahí está algo que mencionaste un poco a la pasada, pero que me parece que tú eres bien experta y sería bueno contarle a la gente esto del elevator pitch, del mensaje cortito. Para los que no sepan, el elevator pitch tiene que ver
con un mensaje Es muy bueno. que se da en un ascensor, en el tiempo que dura. Un ascensor. Un ascensor. Cuéntanos un poquito de eso para que la gente sepa y por qué es clave y cómo puede configurarse un buen elevator pitch. Mira, esto del elevator pitch nació hace muchos años en Estados Unidos por un norteamericano que se llamaba Philip Bayard, que él quería tener una reunión con el máximo directivo de su empresa, pero era imposible que le dieran esa reunión. Hasta que él lo esperó sagradamente afuera del ascensor, que él llegara y coincidir con él y contarle su idea. Hasta que lo consiguió y una vez que llegó a la oficina, su jefe le dijo, mira, me encantó, así es que habla con mi secretaria para que podamos conversar. Y ahí nace esto del elevator pitch, que es saber contar tu idea, tu proyecto o tu perfil profesional en pocos segundos. Las personas creen, Andrés, que esto es solamente para el mundo del emprendimiento, pero no. Si tú como gerente o como cualquier actividad que hagas, estás en un cumpleaños, en un asado, fíjate, y yo te digo, oye Andrés, tanto tiempo, ¿en qué estáis? Y la mayoría de las veces uno dice, mira, ahí estoy, trabajando en el retail. Mira, trabajando, porque hoy día tener pega, ya está, ya es bueno. Pero ahí, dándole, luchando por la vida, 20 años en tal lugar. Es muy distinto a que yo diga, mira, me he dedicado, hace 20 años que estoy dedicado al tema de los recursos humanos, estoy con el tema de trabajar con organizaciones que necesitan tal situación. Estoy feliz y quiero seguir desarrollándome en este ámbito y ojalá llegar a más países, por ejemplo. Un elevator pitch lo cambia todo y no sabes cómo te puede abrir la oportunidad. La potencia de un elevator pitch. O sea, imagínate, cuando, nosotros que nos conocemos de chicos, muchas veces, por eso hoy día ha nacido con tanta fuerza el mundo, el tema de la colaboración, del networking, de las redes, porque una cosa es hacer networking, pero ahí también tiene que estar tu mensaje y tu elevator pitch. Si yo voy a hacer networking y yo me junto con personas interesantes, lo que tú tienes que tener es ese minuto o esos 30 segundos de qué es lo que tú haces. Mira, fíjate que yo lo dejaría en Eso 30 quede segundos. claro y llegue, aterrice perfectamente, como dijiste tú antes, la claridad es lo que le gusta. 30 segundos, 30 segundos. Y para hacer un buen elevator pitch, lo primero es hablar con pasión, obviamente. Lo segundo es que hagas un mensaje claro. Y lo tercero es que tú te enfoques siempre en el beneficio y no en las características de lo que tú haces. Por ejemplo, si yo me dedico a enseñar a hablar en público y yo le digo a alguien, oye, mira, yo me dedico a hablar en público, a enseñar a hablar en público con un método que se llama la programación neurolingüística, porque mira, hay personas que son visuales, otros que son kinestésicos. Ay, no, el otro te dice, ya, Maca, ya, y desconecta. Claro. Pero si yo le digo, mira, ¿sabes qué? Me dedico a algo que hoy día es súper necesario, que es enseñar a las personas a comunicar. ¿Tú te has dado cuenta hoy día que si no comunicas bien pierdes muchas oportunidades? Y lo que yo hago es enseñar a hablar en público, a que las personas dejen de sentir ese miedo y que se sienten seguras a la hora de hacer presentaciones. Te fijas, me voy con el beneficio de lo que yo hago, Total. no en las características. ¿Y cómo cambia? Y queriendo quizás transmitir lo mismo. Y en este sentido, estaba pensando, bueno, tanta gente hoy día que muchas veces está buscando una oportunidad laboral. Tú lo mencionaste en un momento dado, pero quiero rescatar esto de que un elevator pitch no es tan solo para comunicar una idea en una empresa, para un negocio, para un emprendedor, como dijiste tú, sino que, por ejemplo, a la hora de una entrevista de trabajo. Una entrevista de trabajo que están los candidatos. Nosotros te digo que nos dedicamos muchas veces a entrevistar, evaluar personal a la hora de buscar un cargo, una determinada posición. ¿Cuán importante será para las personas el prepararse? Maca, ¿cómo tú podrías entregar algunos tips a la gente que va a enfrentar una entrevista de trabajo, que tiene ese miedito, esa tensión en las tripas a lo mejor? ¿Cómo debiese prepararse para enfrentar una buena entrevista de trabajo y lo importante que es, porque va a generar esa primera impresión, ¿no? Algo así. O sea, totalmente. Hay una frase muy conocida que dice que no hay segundas oportunidades, muchas veces para una primera impresión. Y por eso hoy día los profesionales cada día se están preparando más a la hora de ir a una entrevista de trabajo. Porque además, Andrés, la competencia hoy día es feroz. O sea, hoy día hay miles de Macas, miles de Andrés, pero ahí está tu sello. Y a la hora de ir a una entrevista de trabajo, lo primero es la naturalidad. Fíjate que volvemos al tema anterior. Sí.
Yo enseño mucho y preparo a muchas personas que van a entrevistas de trabajo. Y lo primero que me preguntan es como, Maca, ¿qué hago si me dicen cuál es mi debilidad? ¿Sí o no? Sí. Que es como, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué invento? Voy a buscar en Google para ver qué suena mejor. Y lo primero es, a ver, dime tú, ¿cuál es tu debilidad? A ver, sinceramente. Y una vez alguien me dijo, mira, Maca, no tengo mucha paciencia, soy una persona que voy al grano, y eso de repente quizá es malo decirlo. No, pues, transformemos eso negativo, que tú lo ves negativo, en algo positivo. Entonces, al final, elaboramos una respuesta como, mira, la verdad es que soy una persona que he trabajado en escenarios donde me piden respuestas súper rápidas. Entonces, estoy estoy como muy reseteado para eso y me gusta que las cosas se hagan rápidamente, no darme muchas vueltas por las situaciones. Y quizás eso en algún equipo quizás puede generar ruido, pero mire, es algo que lo estoy trabajando y estoy súper consciente de ese punto. ¿Te fijas? Claro. Primero es conocerse, transformar esas cosas que tú ves negativas en algo positivo. Y algo súper importante es qué vas a entregar tú. O sea, yo les digo, aunque tengas 1 año de experiencia o nada, yo lo que voy a esperar de ti es que tú me digas, mira, Maca, hay muchas cosas que no sé y puedo aprender, pero para esto soy la mejor. O esto a mí me encanta hacer video. Me encanta, no me pongáis a escribir. Yo la otra vez contraté a una persona que, oye, me dijo, es que mira, puedo hacer de todo. Pero yo esperaba que me dijera, mira, Maca, esto es lo que más me gusta. Porque vamos a aportar valor. Cuando vamos a una entrevista de trabajo vamos a aportar. No vamos simplemente, dejemos de pensar que nos están haciendo un favor con esta entrevista. Entonces, lo primero es como, a ver, ¿quién soy yo? ¿Qué voy a aportar a esa empresa? ¿Cuáles son mis fortalezas? Transformar eso en una historia atractiva. Claro. Y en los primeros 30 segundos tener tu elevator pitch. Mira, soy Maca Saavedra. Muchas gracias por esta entrevista, Andrés. Antes de ir a tu pregunta, te quiero decir que me he desarrollado en 3 grandes ámbitos, en la televisión, en el sector público y también en empresas de comunicación. Y lo que me encanta es enseñar a los voceros a posicionarse en sus respectivas audiencias y en los medios de comunicación. Y bueno, estoy muy feliz de poder estar en esta entrevista. ¿Te fijas? Sí. En 30 segundos te di Mucho. como un resumen, pero claro. ese resumen hay que prepararlo. Claro. Hay que Hay que escribirlo. entrenarse, mirarse de repente, como mirarse al espejo o grabarse para... ¿Qué te Grabarse, digo? Andrés. Sí. El mito de, oye, ensayemos mirando al espejo, no lo recomiendo porque si yo me miro al espejo, me estoy como mirando mis defectos. En el mismo momento, y me claro. desconcentro. En cambio, si, oye, pongo una cámara, mi celular, un celular, todos tenemos celular, Sí. y ensayo y después veo y digo, oye, Acá y acá me las equivoco. muletillas, me salieron muchas muletillas, oye, no sonreí. Qué importante es la comunicación no verbal. O sea, Claro. yo he entrevistado a tantas personas y si yo entrevisto a alguien que me mire y me dice, mira, la verdad, Maca, es que yo necesito también actitud, tener Energía. la energía. Claro. Bueno, cada uno con su energía, Sí. pero dentro de conectar con una buena mirada, con una buena postura, con la sonrisa, todo eso también me dice mucho del otro. Bueno, mira, para variar, el tiempo pasó volando. Ha sido muy interesante. Ay, y a la podríamos vez hablar, pero muy- ya, No, total. Macarena, estaba pensando, o sea, la comunicación además humana es un tema que puede dar infinito. Y además es crucial, es tan importante, sobre todo cuando estamos pensando en lo que viene y en el mundo que hemos vivido, en todo lo que ha pasado y pensando en el futuro. ¿Qué tendencias crees tú que pudiera venir, así muy brevemente, un poco para allá, ir redondeando hacia el futuro, pensando en un mejor mundo del trabajo, respecto de la comunicación, del expresarse bien, y cómo esto se relaciona con la marca personal, que está tan hoy día de moda, tan en boga? Mira, claro, una tendencia que ya es tendencia hace muchos años es que hoy día el que no se visibiliza pierde muchas oportunidades. Hoy día estamos en el mundo de la visibilidad. Hoy día no solamente algunos necesitan hablar en público, hoy día todos. Y hoy día todos tenemos un celular y todos tenemos un mensaje que decir. Ya sea en el terreno de la medicina, ya sea en el terreno de, no sé, eres una cosmetóloga, eres un profesor. Hoy día tienes que entregar conocimiento a través de la comunicación.
Y ahí mi recomendación es aprovechar todas las plataformas. Lo que tú estás haciendo, pues, Andrés. Oye, un podcast quizás años atrás nadie lo hubiera creído posible. O sea, uno pensaba solamente los grandes líderes pueden estar en televisión. Hoy día todos, con un micrófono y un teléfono, podemos llegar a muchas personas. Y eso es lo maravilloso de la comunicación. Por eso de ahí la importancia de que lo hagamos bien y de que estemos ahí. O sea, yo cuando, que también enseño marca personal, hoy día marca personal es que cada uno se trabaje como una marca. Y las marcas, además de tener un buen producto, tienen que estar ahí. Total. Para que las personas no se olviden de ti, tú tienes que estar ahí. Tienes que estar a través de un podcast, a través de LinkedIn. La plataforma de LinkedIn hoy día es fascinante. Instagram, para los emprendedores también Instagram hoy día es clave. Claro. TikTok, fíjate, los políticos están en TikTok. Claro. Hoy día hay que estar ahí. Y nada de que hoy, Maca, es que, mira, eso es para algunos, esto es muy soberbio, Claro. para los que tienen mucha personalidad. No, con tu estilo, con tu forma de ser. Porque además, fíjate, cuando tú trabajas en una organización y tú eres un alto directivo, atraes talento también. Claro. Gana tu marca y gana la marca de tu empresa. La suma de la marca de tus colaboradores es la marca de tu empresa. Hoy día todos quieren trabajar en, no sé, Mercado Libre. ¿Por qué? Porque tú ves, sus directivos están publicando contenido en LinkedIn, en sus plataformas, hablan de su fracaso y eso conecta. Fíjate, conectas también con la vulnerabilidad del otro. Total. No, sí, esto es No, fascinante. olvídate, podemos seguir al infinito y más allá. Macarena, yo quiero agradecerte en primer lugar por esta maravillosa conversación. Se Me pasó encantó, volando. Se pasó volando. Me encanta lo que irradias, lo que estás transmitiendo y estoy seguro que a más de alguien esta conversación le va a ayudar y le va a aportar. Ustedes han estado viendo ahí, los que puedan, no los que estén en Spotify, pueden ver este episodio en YouTube. Vamos a dejar todos los datos, contactos, la manera de conectarse también con Macarena para todos los que puedan estar interesados en ello. Y bueno, darle las gracias a todos los que se quedaron hasta el final, porque de todas maneras estamos iniciando este podcast Talentópolis para contribuir a un mejor mundo del trabajo y desearles que les vaya muy bien a todos en este año. Maca, no sé si hay alguna palabra final que quieras decir, algún mensaje de estos maravillosos que tú dices en pocos segundos para que la gente se los lleve y se los guarde, sobre todo ahora que es el verano y más de alguien va a estar a lo mejor en la playa escuchando este podcast y que se queden con ese mensaje tuyo. Sí, mi mensaje final es decirle a todas las personas que aprovechen todas las oportunidades para hablar en público. Todos los días tenemos miles de oportunidades, ya sea dar una opinión, ya sea un discurso, en un cumpleaños, en un matrimonio, pero si cada vez que ustedes tienen la oportunidad dejan pasar ese espacio no, es que no va a sonar muy inteligente, es que yo lo voy a hacer mal, están perdiendo una maravillosa oportunidad de trabajar este músculo que es la oratoria y que les va a dar muchas oportunidades. Todo esto es práctica, así es que aprovechen de practicar en las diferentes plataformas y situaciones de la vida y el resto es disfrutar, ser natural y siempre pensar en lo que voy a aportar a través de la comunicación. De acuerdo, muchas gracias. Y bueno, si les gustó este episodio, regálenos un like, suscríbete al canal y no te pierdas la próxima oportunidad que vamos a estar aquí conversando. Hasta la próxima. Talentópolis, el podcast que te mantendrá actualizado sobre las tendencias laborales del mañana, en donde la innovación y la gestión de personas convergen. Construyamos juntos el futuro del trabajo.